Hola, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a la tercera clase de Ciencias Naturales para séptimo básico del programa EAR Chile. La materia de hoy día tiene por nombre la transformación de la materia. Específicamente vamos a hablar de cambios químicos y cambios físicos que presenta la materia. Entonces, ¿qué son los cambios de la materia? La materia ustedes tienen que saber, ¿cierto? Que se ha definido anteriormente, ¿cierto? Que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Está formado por átomos y por distintos elementos y compuestos químicos. Ahora, la materia puede cambiar y está cambiando continuamente. Siempre está cambiando. Estos cambios pueden ser físicos o bien químicos. ¿Ya? Los vamos a definir. Las propiedades físicas que tiene un objeto, como por ejemplo el tamaño, el color, la forma que pueda tener, el estado físico, acuérdense, sólido, líquido, gaseoso, ¿cierto? Esos estados o estas propiedades físicas que tiene la materia pueden cambiar, ¿cierto? Al ocurrir justamente un cambio físico. O sea, un cambio físico es cuando cambian las propiedades físicas de la materia. En cambio, hay otro tipo de sustancias, ¿cierto? O otro tipo de cambios, mejor dicho, en el cual la materia se transforma de materia de un tipo a materia de otro tipo. Cambia la materia en su esencia, ¿sí? Deja de ser una sustancia y pasa a ser una sustancia nueva. A ese tipo de cambios se le llama cambios químicos, ¿sí? Veámoslo más al detalle. Por ejemplo, cuando yo disuelvo un material, por ejemplo el agua, derretir, ¿cierto? Fundir o evaporar, por ejemplo, o moler sustancias, por ejemplo, moler una piedra, ¿ya? Esos son cambios físicos, ¿ya? Acá, si yo el agua, por ejemplo, la derrito o se evapora el agua, todo el tiempo sigue siendo agua. Lo mismo, si yo tengo una piedra que está formada, por ejemplo, por carbono, y yo la muelo, sigue siendo la piedra formada por carbono, ¿sí? No cambia la sustancia. Por lo tanto, estos no serían ejemplos de cambios químicos, sino que serían cambios físicos. Veamos, por ejemplo, acá yo tengo una piedra caliza, ¿sí? Que está formada por carbonato de calcio. Ahora, esta piedra, perdón, se puede machacar, es decir, moler en un mortero. Por ejemplo, si tenemos algo para moler una piedra, no se molería mucho en eso, ¿ya? Pero imagínense con máquinas, en realidad máquinas bien fuertes, máquinas bien duras, y al molerlo yo estaría produciendo un cambio físico. Sigue siendo piedra caliza, pero ahora es piedra caliza molida. La fórmula química del compuesto es calcio, carbono y 3 de oxígeno. Calcio, carbono y 3 átomos de oxígeno. Sigue siendo el mismo compuesto químico, la misma sustancia. Pero ahora, si yo esta piedra caliza le echo agua y la caliento, o la empiezo a calentar, empieza a ocurrir un cambio con el calor, ¿ya? Se empieza a producir que esta piedra caliza se transforma en CO2 y en óxido de calcio, ¿ya? Al calentarlo se produce por lo tanto una transformación del carbonato de calcio a otra sustancia que es cal o óxido de calcio, ¿ya? Más dióxido de carbono. O sea, este compuesto se transformó en estos dos compuestos que están acá. Ocurrió por lo tanto un cambio químico. Se hizo una reacción química en el cual un compuesto se transforma en otro compuesto, en este caso en dos compuestos distintos, en dos productos, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes, otro ejemplo.
este frasquito de acá muestra lo que es el H2O2. Esta es la fórmula, no se ve muy bien los hidrógenos. Pero si eran los blancos de hidrógeno, estos rojos oxígenos, por ejemplo. Esto es lo que se llama como peróxido de hidrógeno, o también conocido como agua oxigenada. ¿Ya? Algunas veces se ocupa el agua oxigenada como para las heridas, otras veces para limpiar. ¿Ya? Para las heridas no se lo recomiendo mucho, ¿ya? No es tan buen desinfectante, arde un poquito, bastante en realidad. El agua oxigenada viene en un envase oscuro, protegido, ¿ya? El H2O2. Si nosotros lo echamos en un vaso transparente, un vaso de vidrio de la casa, por ejemplo, empieza a ocurrir un cambio químico en esta agua oxigenada, ¿ya? ¿Por qué? Porque la luz del sol, esta energía lumínica, al llegar al agua oxigenada en este vasito, empieza a producir un cambio en esa agua oxigenada, soltando, liberándose gases de oxígeno. O sea, empieza a ocurrir un cambio en el cual el H2O2 libera O2 y va quedando, va quedando agua acá, que no se ve muy bien, pero en este sector acá H2O, ¿sí? O sea, se va soltando una molécula, suelta un oxígeno, otra molécula suelta otro oxígeno, esos dos oxígenos se juntan y forman el O2, se libera. Por lo tanto, con la luz del sol se transformó el H2O en, el H2O2 se transformó en H2 y O2. ¿Se fijan? Por lo tanto, hubo un cambio en el cual se produjeron dos sustancias distintas. Eso es un cambio químico. Ahora, si hablamos de cambios físicos, los cambios físicos, ¿cierto? Dijimos que son aquellos que no cambian la naturaleza de las sustancias, que intervienen. Por lo tanto, la sustancia sigue siendo la misma todo el rato. El agua, si el agua es líquida, ¿cierto? Y yo el agua la congelo, pasa a ser hielo, sigue siendo agua, pero está congelada. Ahora, ese hielo, o esa agua líquida, por ejemplo, podría calentarse, pasar a vapor, como cuando uno hierve el agua, ¿cierto?, en la tetera, o en un hervidor. Ese vapor sigue siendo agua. Las nubes son vapor de agua, por lo tanto siguen siendo agua, ¿ya? Por lo tanto, este es el típico esquema que ustedes han visto en los cursos anteriores, ¿cierto?, de los cambios de la materia, ¿ya? Es decir, que el sólido puede pasar al líquido, que el líquido puede pasar a gas, que el gas puede pasar al líquido, ¿cierto?, y también puede pasar a sólido, ¿ya? Estas son las distintas etapas de los cambios de la materia, ¿ya? Acuérdense ustedes que ¿cómo se llama el cambio de sólido a líquido? Fusión. Esto es cuando se derrite el sólido, ¿cierto? Se le llama fusión. ¿Cómo se llama cuando pasa del líquido a gas? Vaporización, ¿sí? De gas, de gas a sólido, sublimación inversa. De sólido directamente a gas, sublimación, ¿ya? ¿Cómo se llama cuando yo tengo un gas y el gas se enfría, como las nubes, por ejemplo, cuando alcanzan temperaturas más frías, se juntan, se condensan y empiezan a producir agua líquida? Ese cambio, la lluvia, ¿cierto? Ese cambio se llama licuación, o también conocido, muchas veces lo van a encontrar como condensación, ¿sí? Por tanto, de gas a líquido se llama condensación. Del líquido a sólido se le llama solidificación, ¿ya? Algunas veces también puede aparecer como congelación, ¿ya? Solidificación o congelación, cuando pasa del líquido a sólido. Y acuérdense ustedes, entonces, esto es lo más raro. Esto uno quizás no lo escucha muy seguido, no lo ve tanto, ¿ya? Pero de sólido a gas, sublimación, y de gas a sólido, sublimación inversa. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, el hielo seco, que es dióxido de carbono congelado, ¿ya? Esto se congela a temperaturas muy altas, muy fría, con cámaras especiales.
Cosa que cuando uno lo tiene en el ambiente, la temperatura ambiente, ese hielo al tiro va evaporándose, pasando el tiro, o sea, está mal decir evaporándose, ¿ya? Pero uno lo ve al tiro que aparece vapor. Y ahí está pasando el tiro del sólido a vapor, sublimación, ¿ya? Y algunos gases muy especiales, especialmente en condiciones de laboratorio, se pueden pasar rápidamente al cambiar la temperatura a sólido. Se endurece. Es como que está este gas en un frasco, se baja la temperatura y queda como una red al tiro, una red de sólido. Se endurece, queda como una red por todos lados de palitos sólidos. ¿Sí? Eso se ve principalmente en el laboratorio, ¿ya? ¿Cómo decirlo? Acá lo más próximo que uno podría ver esto es que cuando una nube está en temperaturas muy frías, extremadamente frías, se puede, en vez de condensar y pasar al líquido, pasa directamente a sólido formando granizos. ¿Ya? Ese podría ser un ejemplo. Entonces, cambios físicos ustedes lo han visto ya. Otros ejemplos de cambios físicos, aparte de los que vimos anteriormente, los cambios de estado, ¿cierto? Están estos otros, que son, por ejemplo, las mezclas. Cuando yo mezclo una sustancia, por ejemplo, de un tipo, como un colorante, por ejemplo, o una bolsita de té, por ejemplo, y la echo al agua, esto se disuelve, se mezcla, ¿cierto? Primero así, después se va mezclando todo hasta que queda una sustancia así, una solución, una mezcla, ¿ya? Estos son ejemplos de cambios físicos, porque sigue habiendo el componente que tenemos y agua, no están reaccionando químicamente, siguen siendo el mismo compuesto, ¿ya? Si echo azúcar al agua, sigue siendo agua y azúcar, pero están revueltos de tal forma que yo no puedo distinguirlos, no los puedo ver por separado, pero siguen siendo compuestos o sustancias separadas, ¿sí? Solo que están bien mezcladas entre ellas, pero no se han transformado en otra sustancia. ¿Ok? Las mezclas, acuérdense siempre, de ahora y para los cursos que siguen, las mezclas siempre son sustancias que están juntas, pero no tienen reacciones químicas. Solo es cambio físico. Otro cambio físico importante es la dilatación. Es cuando yo caliento, por ejemplo, un metal y lo puedo doblar, lo puedo estirar, le puedo dar una forma. Lo mismo pasa cuando lo hacen en el vidrio. Se calienta como una masa y se estira, se expande y puede formar una botella o cualquier objeto de distintas formas. Eso es un cambio físico también. Eso es gracias al aumento de la temperatura. Está también el movimiento. Cuando uno mueve un cuerpo de un lado a otro, esta caja moverla de un lado para otro, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahí es un cambio físico, un cambio de posición, ¿ya? Acá la caja sigue siendo la caja, ¿ya? Acá el agua y esta sustancia sigue siendo el agua y esa sustancia mezclada. Acá el metal sigue siendo metal, ¿sí? Pero con otra forma. Lo otro puede ser, por ejemplo, la fragmentación. Cuando algo se rompe en pequeños pedazos o en pequeños trozos, siguen siendo la misma conformación de sustancias, sigue siendo la misma sustancia. Si este cubo fuera de madera y yo lo desarmo en pequeños cubitos, cada cubito sigue siendo de madera, ¿sí? En un cambio físico, entonces, chiquillos, siempre la sustancia sigue siendo la misma sustancia. Ahora, en un cambio químico, en cambio, valga la redundancia, ¿cierto? Acá hay nuevas sustancias, una o más sustancias, pero son nuevas sustancias que son distintas a las sustancias originales, ¿ya? Esto, por ejemplo, se caracteriza porque estas sustancias nuevas que se produjeron, producto del cambio químico, son sustancias que tienen ahora otras propiedades químicas, otras propiedades físicas. Son sustancias distintas, que se comportan físicamente y químicamente distintas, ¿ya? En ambos casos entonces se forma un nuevo material, ¿ya? Eso es lo importante. Ejemplo de cambios químicos. Tenemos, por ejemplo, la combustión, ¿ya? La combustión, ¿qué es? Es cuando se incendia algo, encender algo. Por ejemplo, el gas. Cuando yo prendo un fósforo, el gas está combustionando,
el fuego, todo lo que es fuego se combustiona, ¿sí? En realidad se dice que la combustión es una reacción que ocupa oxígeno, ¿ya? O específicamente un combustible y un comburente, es decir, algo que reaccione a un comburente. El comburente más típico es el oxígeno, ¿sí? En la combustión, entonces, más clásico, el ejemplo más clásico es cuando se quema algo. Ustedes acuérdense de eso, ¿ya? Encender algo. La quema de materiales, bueno, también es una reacción de combustión, por eso es un ejemplo también importante, ¿ya? Que yo si quemo un papel o quemo, por ejemplo, un plástico, lo que sea, ahí estoy haciendo combustión, por lo tanto un cambio químico, ¿ya? El enmohecimiento del hierro, o mejor dicho, más chilensis, la oxidación del hierro, la oxidación de los metales, por ejemplo, también es un cambio químico, ¿sí? Cocer un huevo o cocer carne, por ejemplo, ¿ya? Ustedes ven que si uno cose un pedazo de carne, la carne cambia de color, pasa de ser un color rojo a un color más café. El huevo también pasa de ser transparente, la clara, a ser blanca. Acá está ocurriendo que gracias a la temperatura, las moléculas que forman a la clara de huevo están cambiando sus componentes, están cambiando su forma. Lo importante es que cambian los enlaces de entre los átomos, ¿ya? Y de esa forma pasa a ser una sustancia distinta. Por lo tanto ocurrió un cambio de su aspecto, un cambio de sus moléculas. Eso es lo más importante. Cambian sus moléculas, ¿ya? Y por lo tanto pasa a ser un cambio químico. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos también de cambios químicos, ¿ya? En los cambios químicos puede haber que cambie, por ejemplo, el color de la sustancia, ¿sí? Así yo podría decir, acá está ocurriendo un cambio químico. Por ejemplo, la manzana se oxida, una manzana mascada, por ejemplo, se oxida con el paso del tiempo, sabiendo que va cambiando de color. Entonces, eso me puede hacer sospechar de que está ocurriendo un cambio químico. Otra cosa que me puede hacer sospechar que un cambio químico es que se producen gases, por ejemplo, con burbujas, por ejemplo, o efervescencia, como en esta reacción química con un ácido. Si yo tengo ácido y le echo un metal, ocurre una reacción química importante, que se produce gases, se liberan gases, hay burbujeo de ahí, porque está reaccionando. Es distinto a la mezcla. En la mezcla no ocurren estos gases ni este burbujeo, no hay reacción. Acá sí hay reacción. Acá hay un cambio químico, por lo tanto hay cambio de color, ¿sí? Acá fíjense ustedes, cuando se oxida algo, una llave por ejemplo, también hay un cambio de color. Acá se está quemando una hoja y también hay un cambio de color, ¿ya? Hay una llama, eso también puede indicar un cambio químico. Las combustiones, acuérdense. Ocurre un incendio, por ejemplo, o una explosión, ¿ya? También eso puede ser, desde el punto de vista de la combustión, ¿cierto? Una reacción química, ¿ya? Se produce un mal olor, un cambio en el olor, ¿ya? Eso ocurre también en las reacciones químicas, cuando se pudre, por ejemplo, un alimento, o cuando, por ejemplo, ocurre una reacción como esta, los gases que se liberan, ¿cierto? Pueden tener cierto olor, ¿ya? Acuérdense, en general, las reacciones químicas son de tres tipos principalmente. Las combustiones, como esto, las reacciones de ácido y bases, de ácidos y bases que son más o menos similares. Después vamos a ver ese concepto, ¿ya? En otra clase, más adelante. Las oxidaciones, como en este caso, por ejemplo, o reducciones, mejor dicho, y las oxidaciones, como acá, cuando se oxida un metal, ¿sí? Estos son cambios químicos: combustiones, ácidos y bases, reducciones, oxidaciones, ¿sí? La emisión de luz también da idea de un cambio químico. Que se produzca calor cuando hay una reacción química, por ejemplo, que esto se empieza a calentar, uno puede decir que está ocurriendo una reacción química. Cuando uno enciende un fósforo, se produce luz, el fuego, ¿cierto? Es una luz. Eso también da señal de que hay un cambio químico. Entonces, los cambios en general pueden ser rápidos o lentos. Algunos cambios, por ejemplo, ocurren tan despacio
que uno no se puede dar cuenta de que está ocurriendo el cambio, o es muy difícil darse cuenta que ocurre. Por ejemplo, casi no se puede dar cuenta cuando se empieza a oxidar, no sé, la reja, una cadena o algo de metal se empieza a oxidar. Es muy lento probablemente el cambio para que uno se dé cuenta cuando va pasando a poco, ¿sí? Uno generalmente lo ve cuando ya está oxidado. Por el contrario, cuando uno enciende un fósforo, por ejemplo, se ve rápidamente el cambio de cómo aparece esta llama y cómo empieza a quemarse, ¿cierto?, esta madera. ¿Ya? Ese sería un cambio, entonces, químico rápido. ¿Ya? En ambos casos son cambios químicos, pero pueden ser lentos o rápidos. ¿Ya? ¿De qué depende la velocidad de la reacción química que ocurra? De la naturaleza de los materiales. Es decir, a lo mejor si yo intento encender un plástico, eso se va a quemar más lento. Si enciendo la madera, se va a quemar más rápido. Si incendio, por ejemplo, un hilo, se va a quemar mucho más rápido quizás. ¿Sí? Y hay metales que se oxidan rápidamente y hay otros metales que se oxidan súper lento. Súper lento. ¿Ya? Depende del tipo de material, entonces. Depende de la temperatura que haya en el ambiente. Depende de la cantidad de material que esté presente. Si tengo un poquito de metal, se va a oxidar que sea más rápido que si tuviera un metal más grueso, más grande. ¿Sí? También la cantidad de área expuesta. No es lo mismo que tenga, ¿cierto?, una lámina de metal a que tenga una esfera de metal. ¿Sí? La lámina de metal tiene toda una superficie, toda una cara que se puede oxidar. En cambio, la esfera de metal se va a oxidar por afuera primero, en contacto con el oxígeno. Se llama oxidar porque necesita oxígeno para que reaccione. ¿Ya? Entonces, va a estar por afuera oxidada, pero por dentro lo más probable es que la esfera de metal no se va a oxidar todavía, hasta que pase el tiempo. Se va a demorar más. Por lo tanto, son varios factores los que pueden afectar la velocidad con que ocurre una reacción química o un cambio químico. ¿Sí? Muchachos, por ahora eso sería todo. Espero que realicen su actividad. En el próximo video vamos a hablar un poco más sobre los gases y sobre compuestos químicos. ¿Ya? Así que ojo, atento. ¿Ya? Desarrollen su actividad y cualquier duda, pregunten. Vean de nuevamente el video si es necesario. Que estén bien, cuídense, suerte. Adiós.